Bueno, y ahora queremos dar paso a cómo se ha generado el conflicto y qué ha llevado este conflicto pues en todo el Sudán, ¿no? ¿Qué características y qué rasgos han sido implementados para que este conflicto crezca de la manera en la que ha crecido hasta el día de hoy? En primer lugar, decimos que históricamente Sudán o la región de Sudán ha sido propiciada de manera interna de acuerdo a las diferencias étnicas, religiosas y de intereses. Sin embargo, sí existen algunas intervenciones extranjeras que por supuesto apoyan a cierta minoría de militares y que influencia activamente en los conflictos étnicos. Estos motivos pues llevan a que la guerra se extienda muchísimo más y que se pueda definir por causas como diferencias de estratos económicos, pertenencia de tierras, los que son islámicos y no islámicos, guerra entre sedentarios y nómadas, la esclavitud como una fuente económica, bueno, y todas estas cosas que hacen que Sudán entre en tensión y que por supuesto no les permita a ellos expresar como tal lo que son. Recordemos que ellos no son caracterizados como islámicos o no islámicos, por sus rasgos físicos, no tanto por eso ni tampoco por el color de su piel, sino que han sido caracterizados por su legado, ¿no? ¿Quiénes han sido sus ancestros y qué marcas han dejado ellos con el paso del tiempo para que sus nietos, sus hijos, sean denominados como islámicos o no islámicos? Bueno, también quisiéramos aquí resaltar que la República de Sudán fue fundada en el año 1956 y obtuvo su independencia al dominio anglo-egipcio. Después de todo este acontecimiento, pues estalló un conflicto armado debido a la situación tan terrible que se vivía allí económicamente y de la cual la población se negaba a aceptar, entre otras cosas, pues que las políticas de Jartum impusieran todo lo que ellos querían. Recordemos también que Jartum es una ciudad muy cerca a Sudán. Entonces, todas estas religiones locales africanas, además la marginación económica y los beneficios sociales, poseían el norte del país. En el año 1989 toma el poder una dirigencia encabezada por un conjunto militar de Omar Bashir. Esto se da en Hassan del Turabí. Ambos líderes musulmanes deciden que además de enfrentarse por situaciones económicas, también habían situaciones políticas e ideológicas y que la orientación militar del gobierno pues tenía que enfrentarse y acrecentar la diferencia religiosa y étnica a través de políticas que fueron implementadas en el 2015. Actualmente, Sudán del Sur se encuentra inmerso en una guerra civil, la cual fue iniciada por un desacuerdo entre el presidente de funciones Salva Kiir Mayardit, etnia Dinka, y su vicepresidente Riek Machar, etnia Nuer, quienes representan un conflicto importante para Sudán, y esto es precisamente con base a lo que se había mencionado anteriormente, lealtades éticas, las cuales pues ha costado miles y miles de vidas, y el desplazamiento forzado de millones de habitantes y que ha causado graves crisis políticas y económicas que por supuesto no han sido posibles de controlar de la noche a la mañana, ni siquiera con esfuerzos de organizaciones como la Unión Africana y como la Organización de las Naciones Unidas. Entonces aquí podemos observar que Sudán se ha visto altamente afectado no solo por la economía, sino porque todos estos líderes han influenciado activamente de acuerdo a sus ideologías, a sus pensamientos y a su etnia. Bueno, en cuanto a ubicación geográfica de Sudán del Sur, decimos que es uno de los 54 países que conforman el continente africano. Jartum es su capital. Y estas otras ciudades que acompañan este mapa, como podemos observarlo en la diapositiva, pues son ciudades que también intervinieron activamente en este conflicto y en la guerra, ¿no? Como lo son Chad, República Centroafricana, Etiopía, Djibouti, Yemen, por supuesto Arabia Saudita, Eritrea y divididas por el Mar Rojo. Recordemos también que no solamente se daban las guerras por la ideología, por la etnia, por el legado, sino que
El hecho de saber qué tierra le correspondía a cada ciudad, pues era un motivo para empezar un conflicto. Bueno, en cuanto a ubicación de Darfur, podemos ver que es una zona que está situada en el Sudán Occidental, que limita con la República Centroafricana, en Chad, Sudán del Sur y Libia, y se divide en 3 estados federados dentro del Sudán. Estos son Graf Darfur, que es el occidental, Hanub Darfur, meridional, y Shamal Darfur, septentrional. Entre los conflictos de Darfur está el Janjaweed, tal y como podemos observar allí en la imagen. Bueno, ahora hablemos un poquito de la cultura, de la religión, qué etnias están involucradas, porque pues Sudán del Sur no solamente se ha caracterizado por el conflicto y por la guerra, sino que también tiene sus ventajas y sus características principales. En primer lugar, tenemos el idioma es nacional, es el inglés, es decir, sí o sí se tiene que ver en cada nivel educativo y es la lengua oficial para conseguir trabajo allí en la República. Eh, También es caracterizada no solamente por esta lengua, sino porque tiene muchos grupos tribales, a la vez que muchas lenguas, pero se aceptan todos. Es decir, todas las lenguas indígenas de Sudán del Sur son lenguas nacionales. En cuanto a su religión, mientras que Sudán está influenciada por el Islam, completamente por el Islam, Sudán del Sur se ve influenciada por el cristianismo y por la religión tradicional africana animista. Aunque el Islam no está del todo ausente, en algunas regiones del país aún se sigue practicando. Y la actual constitución, por supuesto, garantiza la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad y la religión, la igualdad entre todas las creencias. Entonces, esto es bastante importante, la separación de estas. Como grupos étnicos, bueno, aquí se presentan demasiados grupos étnicos que están, como lo son Dinka, Cauca, Bari, Asande, Shiluk, Kuku, Murle, Mandari, Didinga, Notco, Bibri, entre muchas otras. En cuestión de grupos étnicos tiene gran diversidad. Ahora, en cuanto a la sociedad, la mayoría de los sudaneses conservaron el núcleo de la cultura, incluso en el exilio y la diáspora. Entonces, lo que quiere decir que la cultura tradicional aún se mantiene en gran medida y presta gran atención al conocimiento del origen y el dialecto. Aunque los idiomas más comunes hablados son el árabe yuba y el inglés, el suhualí o suayelí se está introduciendo en la población para mejorar ciertas relaciones del país con sus vecinos de África. Entonces, qué interesante que todo esto se practique allí en Sudán del Sur para generar y ampliar su cultura. Rápidamente, en cuanto a la música, pues vemos que durante muchos años, de acuerdo, y debido a la guerra civil, la cultura está fuertemente influenciada por los países vecinos de Sudán del Sur y muchos de estos sudaneses pues huyeron a Etiopía, Kenia y Uganda, donde interactuaron con nacionales y aprendieron sus idiomas y su cultura. Entonces, para la mayoría de los que permanecieron en el país o fueron al norte de Sudán y de Egipto, asimilaron pues el cambio de esta cultura. De allí nacieron muchísimos artistas sudaneses y por supuesto que implementaron en su música y en sus canciones el inglés, el swahili, el árabe juba, su idioma local o una mezcla de idiomas increíble. El popular artista de allí es Emmanuel Kembe, canta folk, reggae y afrobeat. Y finalmente, en cuanto al deporte, algunos sursudaneses brillan en el deporte internacional, principalmente el baloncesto, como Lul Deng y Manuel Bol, entre otros. El fútbol es también cada vez un poco más popular en Sudán del Sur y hay muchas iniciativas de gobierno y otros socios privados para promover este deporte en todo el país y, por supuesto, de manera internacional para mejorar el nivel del juego, como la Asociación de Deporte Juvenil del Sudán del Sur. Bueno, aquí presentamos una línea de tiempo con las fechas específicas de los conflictos dados en Sudán. En 1956,
encontramos a Sudán independiente. Dentro del marco conflictivo de la región, dado por raíces como la esclavitud entre ellos, las diferencias de estratos, el mismo pertenecer al Islam como no, el ser árabe o el ser africano. Además de estas raíces que causan las continuas guerras civiles entre ellos, pues también encontramos el poder de los extranjeros. Y en ello, pues, pudieron liberarse en esta fecha del dominio anglo-egipcio, una de los poderes extranjeros que actuaron sobre ellos, ¿no? En 1989, un gobierno bicéfalo, ¿no? Encabezado por al-Bashir y civiles como Hassan al-Turabi. Pues este gobierno implantó nuevas medidas, nuevas miradas, pero sin embargo, pues los líderes musulmanes continuaron con los enfrentamientos políticos e ideológicos y su orientación militar fue la que mm, monopolizó el gobierno de aquel entonces. Vamos con el año 1983 al 2005, donde volvemos a encontrar otras guerras civiles, enfrentamientos entre un norte musulmán con un sur mayoritariamente cristiano y animista, que vuelven pues a reincidir en esa disputa no únicamente política y racial, como veíamos antes, sino también religiosa. En el 2011, la independencia de Sudán del Sur, una lucha tan repetitiva y constante, está como a causa de un plebiscito que fue firmado un acuerdo de paz en el 2005, ¿sí? Vuelve a surgir ya con sus nuevas gobernaciones y surge esta independencia. Y hasta la actualidad, pues Sudán se sigue encontrando inmerso en guerras civiles dadas por desacuerdos, enfrentamientos, por zonas petroleras y otras cuestiones que ya hemos mencionado. Así que esta es una sencilla línea del tiempo que nos puede ayudar a clarificar cómo va yendo esta región en cuanto a los conflictos religiosos, políticos y económicos. A continuación hablaremos de 6 organizaciones basadas en la fe presentes en los territorios de Sudán y Sudán del Sur. La primera organización es Cáritas. Esta es una organización ligada a la Iglesia Católica e inspirada en los valores del Evangelio y la doctrina social católica. Fue creada en Alemania en 1897 y se dedica a responder a desastres, promover el desarrollo humano integral y luchar contra las causas de la pobreza y los conflictos. Cáritas Sudán se funda en 1972. Se ha dedicado a atacar la pobreza extrema, brindando servicios vitales a las comunidades y tiene programas especiales en Darfur. Y Cáritas Sudán del Sur se funda en 2011 con la fundación de este nuevo estado, fomentando el desarrollo sostenible, la paz y la reconciliación nacional, campañas de prevención contra el VIH-Sida y preparación contra desastres tanto naturales como de guerra. Por otro lado, la DICAC RRAD es una ODF que se encuentra en el territorio etíope, por lo tanto, esta está ligada a la Iglesia Ortodoxa etíope y está inspirada en los valores de asistencia de la Sagrada Biblia. La importancia de esta organización es que tiene oficinas especiales para atender a los migrantes desplazados por la guerra de nacionalidad sudanesa y de Sudán del Sur. Las dos oficinas tienen por nombre Azusa, que es para ambos países, y Gambela, que está orientada únicamente a migrantes de Sudán del Sur. Su trabajo también se centra en la asistencia educativa, la protección infantil, el apoyo psicosocial, la capacitación en habilidades vocacionales y protección. Además, tiene un apoyo total a refugiados de Sudán del Sur, como ya lo vimos. La ONG Manos Unidas es una ONG española que está ligada a la Iglesia Católica. Esta ONG lucha contra el hambre, la malnutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de educación.
Sus fondos se dividen entre privados y públicos, siendo un 13,7% de fondos provenientes del sector público y un 86,3% de fondos privados. Esta ONG trabaja en Sudán desde 1973 y en Sudán del Sur desde el 2011, es decir, desde la constitución del Estado Sudán del Sur. Actualmente en Sudán se dedica únicamente a temas de educación y en Sudán del Sur beneficia directamente a casi 5.000 personas que han sido víctimas de desplazamiento por violencia. También tiene un campo de refugiados llamado Doro, en donde ayuda a la solución de conflictos internos entre familias y comunidades, como la violencia de género, el alcoholismo, y brinda ayuda psicosocial en temas de guerra. Además, tiene un programa especial y enfocado a personas con discapacidad, ancianos, mujeres, y también proveen ayuda humanitaria en alimentación, vivienda y medicinal a este sector vulnerable de la población. El Consejo Mundial de Iglesias conforma una comunidad de 352 iglesias de más de 120 países que representan a su vez más de 580 millones de cristianos en todo el mundo. Esta comunidad, este consejo, incluye la mayoría de iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas y reformadas, así como muchas iglesias unidas e independientes. El Consejo Mundial de Iglesias comenzó a trabajar en 1949 en territorio sudanés, y desde entonces se ha enfocado en programas centrados a la educación básica y atención primaria de salud, también en programas de reconstrucción de viviendas y campamentos para personas desplazadas por el conflicto. Eh, También tienen un programa que da prioridad a los programas de consejería y reconciliación a personas que regresan de la guerra en la zona de Darfur. Solidaridad con el sur de Sudán surge en el año 2008 a partir de una solicitud de la Conferencia Episcopal de Sudán. Por lo tanto, está ligado a labores de la Iglesia. Esta organización ha capacitado desde el año 2008 al año 2018 a 475 maestros para escuelas primarias, 190 enfermeras y parteras, más de 100 agricultores y más de 1.500 agentes pastorales capacitados para buscar la reconciliación entre personas. Este proyecto también permite garantizar que el centro formativo sanitario, ubicado en Wau, Sudán del Sur, tenga condiciones más adecuadas para la formación de personal sanitario local, los cuales se forman en enfermería y partería para atender prioritariamente a mujeres y niños pequeños, siendo estos los más vulnerables en cuanto a carencias sanitarias existentes, dados los conflictos vigentes. Entre las organizaciones que financian este proyecto se encuentra el Gobierno de Aragón y PROIDE. Por último, tenemos la ONG Catholic Relief Services, los cuales están ligados a la Iglesia Católica de Estados Unidos y están inspirados en el Evangelio de Jesucristo. Esta organización comienza su funcionamiento en 1989, centrando su apoyo en la seguridad alimentaria y medios de vida basados en la agricultura, salud, construcción de paz y el ahorro. Ha estado activo en Sudán desde el año 2004, brindando asistencia vital para abordar las necesidades de los más vulnerables en áreas afectadas por conflictos y propensas a desastres naturales como Darfur. Catholic Relief Services también implementa programas diseñados para responder a impactos climáticos o a conflictos a través del desarrollo de habilidades, mejora de servicios básicos y fortalecimiento de los vínculos entre comunidades locales y sus respectivos gobiernos. En Sudán, ayuda a promover elecciones nacionales pacíficas y también apoya labores humanitarias en la región de Darfur. La comunidad internacional, varios actores tienen en su agenda internacional a Sudán. Para Washington y Estados Unidos el principal interés es evitar un Estado fallido en Sudán, intentando lograr una consolidación de una estructura política y gubernamental que cubra todo el territorio. Por otro lado, la lucha contra grupos terroristas o grupos insurgentes que residen en este territorio de África son motivos preocupantes en la agenda internacional. Sudán presenta en su territorio grandes yacimientos de petróleo que generan bastante interés en las multinacionales extractoras, entre ellas Chevron. Para Rusia, Vladimir Putin tiene un gran interés económico, geopolítico y militar en Sudán, firmando inicialmente un acuerdo de cooperación militar en el 2019 que consta en crear una base naval rusa que alberga inicialmente 300 soldados, aviones y barcos, buscando un punto de expansión en el Cuerno de África y el Mar Rojo. Es el primer exportador de armas en la zona de África subsahariana. Los acuerdos con el territorio sudanés abrirán un mayor mercado de armas en tal zona, generando grandes ingresos para el país, pero una inestabilidad social y política en términos de guerras civiles y genocidios con estas armas. Sudán entra en la agenda internacional del gigante asiático,
invirtiendo unos 20.000 millones de dólares durante los últimos 15 años, apoyando en los sectores como la construcción, la energía, industria agrícola y textil. China apoya militarmente a Sudán, garantizando la expansión de su influencia por todo el continente africano, ganando aliados políticos y recursos para la extracción como minerales y petróleo.